Muy buenas tardes tengan todos. En nombre del doctor Antonio Balsa y esta servidora, Nancy Chavino, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de intercambio de saberes. En primer lugar, un saludo muy afectuoso a la doctora Crisálida Villegas, agradeciendo su gentil invitación, así como a las demás autoridades de la Universidad Bicentenaria de Aragua, asimismo a los representantes de la Universidad Tecnológica del Centro UNITEC y muy especialmente a la red de investigadores de la transcomplejidad, de la cual tanto el doctor Balsa como yo somos miembros fundadores. Un saludo afectuoso a todos los participantes de las diferentes instituciones educativas nacionales e internacionales que hoy nos acompañan. En esta oportunidad será un placer para nosotros compartir nuestras reflexiones acerca de una temática de trascendental importancia, a la cual hemos denominado el discurso escrito en una investigación de nivel doctoral, una visión transepistémica. Esta gran temática la hemos dividido para efectos didácticos en las siguientes dimensiones. La primera, la investigación de nivel doctoral, ontología de un transdiscurso para una trama teórica emergente e inédita. La segunda dimensión se titula Visión transepistémica en la construcción de una tesis doctoral, apuntes desde la transcomplejidad. La tercera dimensión, articulación discursiva entre las distintas dimensiones filosóficas de la ciencia desde la transcomplejidad. La cuarta dimensión, discurso, realidad y translenguaje en la construcción del conocimiento de nivel doctoral. La quinta, la coherencia semántica de la línea argumental del discurso, sintagma de partida, transepistemología, transmetodología y trama teórica. Y la sexta dimensión se titula La validación del discurso desde el eidos ontológico de la transcomplejidad. Comenzaré desarrollando la primera dimensión, la investigación de nivel doctoral, ontología de un transdiscurso para una trama teórica emergente e inédita. Para acercarnos a esta dimensión, indudablemente debemos discutir en primer lugar lo que se concibe como una investigación de nivel doctoral o tesis doctoral. Según la normativa general de los estudios de posgrado dictada por el Consejo Nacional de Universidades 2001, en Venezuela, la tesis doctoral debe constituir un aporte original relevante a la ciencia, la tecnología o las humanidades y reflejar la formación científica del autor. Por su parte, en el manual para la elaboración, presentación y evaluación del trabajo de grado y tesis doctoral de los programas de posgrado de la UBA 2020, se expresa en el capítulo 3, artículo 25, que una tesis doctoral debe constituir un trabajo individual y aporte inédito, relevante para la ciencia, la tecnología o las humanidades y evidenciar alto nivel académico y rigurosidad investigativa. En este orden de ideas, y más allá de tales criterios, es interesante reflexionar acerca de los elementos fundamentales que se desprenden de dichas normativas como lo son. Primero, ser inédito. Al respecto, el término inédito tiene su origen etimológico en el adjetivo latino ineditus, que se emplea para calificar un texto que no ha sido publicado, por lo que también puede calificarse como nuevo u original. En ese sentido, una tesis doctoral devela una investigación que no ha sido publicada ni divulgada en la comunidad académica nacional e internacional. Ser relevante.
Una tesis doctoral debe caracterizarse por brindar un aporte significativo a la ciencia donde se adscribe, es decir, debe ofrecer una importante contribución al cuerpo de conocimientos científicos. El tercer aspecto, alto nivel académico, que podemos interpretar apoyándonos en Carino 2006 al considerar la tesis doctoral como un producto de la mente humana que requiere asimilación creativa, apropiación imaginativa e intuición y profundidad epistémica. Así, una tesis doctoral de alto nivel académico es una configuración conceptual comprensiva, es decir, una configuración de configuraciones. La última, con rigurosidad investigativa, lo cual daría cuenta del manejo y utilización de métodos, técnicas e instrumentos coherentes con el trasfondo ontoepistemológico del fenómeno abordado. De acuerdo con lo precedente y desde nuestro posicionamiento, para cumplir con tales criterios, una investigación de nivel doctoral demanda un transdiscurso. Comencemos por decir en primer lugar que la palabra discurso viene del latín discursus y según la Real Academia Española es una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa. Y el prefijo trans, de origen latino, significa básicamente lo que está detrás, del otro lado, más allá, que atraviesa. Relacionado con lo anterior, consideramos que a nivel de una tesis doctoral no es suficiente un discurso, se amerita de un transdiscurso que implica un profundo, amplio y heurístico tejido comunicacional, es decir, una construcción semántica que trascienda, se nutra, converja y se materialice en un encuentro de significados y recursos expresivos. De acuerdo con Beugrande 2004, en un multisistema de textos relacionados. Hablamos entonces de un acto comunicativo escrito, de un documento donde se plasme la investigación realizada, tomando distancia y entendiendo que la tesis doctoral no es la investigación, sino un documento donde se reporta la investigación realizada. Siendo las cosas así, el transdiscurso debe dar cuenta de un entretejido de habilidades discursivas, gramaticales, lingüísticas, cognitivas de alto nivel, así como del lenguaje técnico de la ciencia donde se adscribe la investigación, sustentado en el pensamiento transepistémico del investigador. Consideramos que solo de un pensamiento transepistémico deviene un transdiscurso. Así, la función del pensamiento transepistémico, de acuerdo con Mignolo 2007, es distanciarse de los constructos que nos atan, implica deslastrarse o desprenderse de paradigmas agotados. Entonces, el pensamiento transepistémico que pueda traducirse en un transdiscurso implica pensar sin ataduras hegemónicas o conceptos tradicionales establecidos, no dejarse atrapar por nociones y conceptos definidos por la tradición, distanciarse de dichas categorías y construir nuevos significados en el marco de un proceso complejo, hermenéutico y heurístico. Como centro medular del transdiscurso se posiciona la tesis del investigador. El término tesis, utilizado por los filósofos griegos, significa posición y se refiere a la postura, perspectiva o punto de vista intelectual. Es decir, la tesis devela el posicionamiento ontológico, epistemológico, teórico que asume el investigador doctoral frente a la temática que aborda y que defiende mediante argumentos ideáticos coherentemente construidos que justifiquen, sustenten o ratifiquen dicho posicionamiento. Al respecto, consideramos que un transdiscurso orientado a sustentar una tesis debe incluir, pero a la vez alejarse del discurso meramente expositivo,
que implica la presentación ordenada de ideas sobre un tema con la finalidad de que el lector las conozca y acercarse al discurso argumentativo, que denota la construcción de una red o trama coherente y convincente de significados. Ahora bien, la construcción de dicha red o trama de significados denota la emergencia de nuevos conocimientos, a través de los cuales se significa y resignifica una realidad, asumidos así porque entrelazamos, imbricamos ideas, conceptos y teorías de manera creativa y original, reconfigurando el saber al pensarlo transepistémicamente y plasmarlo en un transdiscurso. Es decir, damos lugar a la trama teórica emergente e inédita propia de la tesis doctoral. En síntesis, en esta primera dimensión queremos dejar claro los siguientes aspectos centrales. Primero, una investigación de nivel doctoral demanda un transdiscurso. Segundo, el transdiscurso debe dar cuenta de un entretejido de habilidades discursivas, gramaticales, lingüísticas, cognitivas de alto nivel, así como del lenguaje técnico de la ciencia donde se ascribe la investigación, sustentado en el pensamiento transepistémico del investigador. Tercero, solo de un pensamiento transepistémico deviene un transdiscurso. 4. Como centro medular del transdiscurso se posiciona la tesis del investigador, asumido como el posicionamiento ontológico, epistemológico, teórico que asume el investigador doctoral frente a la temática que aborda y que defiende mediante argumentos ideáticos coherentemente construidos que justifiquen, sustenten o ratifiquen dicho posicionamiento. Y quinto, la generación de una trama teórica inédita en una tesis doctoral deviene de la construcción de una red o trama de significados y la emergencia de nuevos conocimientos, ideas, conceptos y teorías de manera creativa y original, reconfigurando el saber al pensarlo transepistémicamente y plasmarlo en un transdiscurso. Segunda dimensión. Visión transepistémica en la construcción de una tesis doctoral, apuntes desde la transcomplejidad. Asumir una visión transepistémica en la construcción de una tesis doctoral desde la transcomplejidad implica pensar a profundidad en el fenómeno de estudio y su multidimensionalidad. Implica concertar un diálogo de horizontes nociológicos entre todas sus aristas que imbrican lo sensible y lo racional, lo material e inmaterial, el orden y el desorden, pero sobremanera reflexionar contundentemente las bases aparentes de toda certeza, con la transparencia de la incertidumbre, la irreverencia y la perplejidad, puesto que la transcomplejidad siempre nos impulsa a desafiar e interpelar lo aparente, la superficialidad, lo indeterminado, y nos combina a cavilar desde un multiverso e inacabado mundo de tramas ideáticas que se complementan dialógicamente, desde múltiples miradas y también desde los desencuentros y los antagonismos. Así las cosas, para Balsa y Schavino 2020, construir una tesis doctoral desde esta cosmovisión demanda una nueva mirada epistemológica de la realidad, lo cual se transparenta en un emergente modo de pensar, quizás como una revelación epifánica, en tanto encierra un diálogo de lógicas concurrentes, complementarias y muchas veces contrapuestas, que abren caminos para un encuentro con lo inexplorado y desconocido, que finalmente se concreta en el transdiscurso, que da cuenta de tales cavilaciones, reflexiones, argumentos y meditaciones del investigador. En fin, de esa construcción semántica o multisistema de textos relacionados que constituye una tesis doctoral. Interesa citar aquí a Saa 2017, quien dibuja la transcomplejidad como una nueva vertiente del pensamiento filosófico científico, un complexus ontoepistemológico, en fin,
un ejercicio de pensamiento que entrelaza lo objetivo y subjetivo, lo relacional y circunstancial, lo sensible y lo racional. Asume a la transcomplejidad como una vía emergente que posibilita germinar lo esencial de la existencia humana, que configura la búsqueda de saberes traspasando los límites rígidos de la ciencia estereotipada y que rompe con las ataduras del objetivismo reduccionista y simplificador. Finalmente, enfatiza que esta nueva forma de ver, pensar, concebir al mundo representa una insurgencia de un pensamiento integrador, recursivo e incluyente, que impele a reorientar el pensamiento y por ende a los procesos para construirlo. Desde esta perspectiva es absolutamente necesario trascender hacia esta nueva forma de pensamiento transepistémico a los fines de pensar y escribir una tesis doctoral, lo cual implica asumir el desmoronamiento de los dogmas excluyentes liderizados por el positivismo y el desdibujamiento de las fronteras disciplinares, por lo que el investigador debe apropiarse de un nuevo lenguaje que le permita resignificar, renombrar, resituar lo nombrado con nuevas miradas y connotaciones, no necesariamente excluyendo terminologías, sino más bien implicándolas, imbricándolas, dándoles una nueva visión, significado en el marco del pensamiento transcomplejo. Tercera dimensión: articulación discursiva entre las distintas dimensiones filosóficas de la ciencia desde la transcomplejidad. Posicionarse de la visión paradigmática de la transcomplejidad implica asumir un pensamiento transepistémico, un transdiscurso y por ende una nueva narratividad científica y un nuevo lenguaje, lo cual denota la construcción de un discurso emergente que dé cuenta del multiverso de relaciones, imbricaciones y retroacciones en el quehacer propio de la reflexividad profunda, desde la mirada espiralada de conocimientos recreada por una realidad compleja y transdisciplinaria. Este nuevo lenguaje debe permitir expresar, resignificar y recrear una nueva visión de mundo, de realidad, de investigación, de conocimiento, es decir, significar y resignificar el fenómeno de estudio en el marco de una investigación doctoral. De manera puntual, queremos significar aquí que en una tesis doctoral pensada desde la transcomplejidad y por ende el transdiscurso emergente, debe resignificarse desde la articulación discursiva entre las distintas dimensiones filosóficas de la ciencia. De lo que se trata entonces es de generar un transdiscurso orientado a imbricar las dimensiones epistemológicas, ontológicas, teleológicas, teóricas, axiológicas y metodológicas de la transcomplejidad en función del fenómeno de investigación y de la trama teórica doctoral. En referencia a la concepción de epistemología transcompleja, Schavino 2010 postula el restablecimiento de puentes entre el sujeto y el objeto del conocimiento, enlazándolos, implicándolos en una dinámica de interacciones, reticulaciones, imbricaciones de las que surge el conocimiento, permitiendo generar convergencias en vez de trazar límites demarcatorios. Considera la autora que el conocimiento es un producto complejo, transdisciplinario y ético en permanente transformación, readecuación y resignificación. En síntesis, la transcomplejidad designa una transepistemología que integra principios complementarios, competidores y antagónicos al mismo tiempo. También se convierte en una filosofía de vida que involucra la generación y socialización de la ciencia y el conocimiento científico desde una perspectiva que admite puentes de encuentro y complementariedad entre las diversas fuentes del saber. En este orden de consideraciones, el transdiscurso debe plasmar esta visión de mundo, de conocimiento y de sus vías de producción y legitimación,
Además, describir una senda investigativa más abarcante, nuevas maneras de entender, comprender, expresar y sustentar la investigación, la ciencia y los postulados que rigen los diversos escenarios de la vida y del ser, en permanente movimiento, incompletud, infinitud, incertidumbre, permitir visibilizar lo que se oculta y superar el pensamiento reduccionista y sus correlatos discursivos estático-lineales. De manera particular, para Balza y Chavino 2020, la resemantización epistemológica exige un lenguaje transcomplejo, un metalenguaje de mucho más alcance, no solamente para comunicar la esencia de la ontología disciplinaria de las ciencias sociales, sino para dar a luz a una nueva narratividad científica trascendente que integre tanto los predios conocidos de estas ciencias como aquellos campos conexos inexplorados del conocimiento e imaginarios sociales, para lograr una cabal comprensión hermenéutica de las posibilidades ilimitadas de la cognición humana en estos territorios del saber. Desde la dimensión ontológica, el investigador debe considerar que la realidad se caracteriza por la no linealidad, que se manifiesta como una constatación de que existen momentos de bifurcaciones y fluctuaciones en los diferentes procesos dinámicos de la vida. Desde este posicionamiento de pensamiento, el transdiscurso doctoral debe describir la realidad objeto de estudio como incierta, volátil, multiversa, indeterminada, compleja, en permanente reticulación, imbricación y reestructuración real y virtual. Al respecto, para Villegas y colaboradores 2016, la realidad no se nos presenta como un concepto puro, definido, claro y distinto. Por el contrario, aparece como representación multidimensional y contradictoria. Bajo estas coordenadas epistémicas, para Balza 2017, la realidad se desplaza de la imagen especular de toda construcción natural y humana, de las leyes, modelos y principios, hacia la reconfiguración de una red energética relacional planetaria que integra todas las realidades posibles en una interacción recursiva y evolutiva del pensamiento y el lenguaje. Es por ello por lo que la realidad desde la transcomplejidad para el autor es lo que son nuestros pensamientos, en tanto las descripciones y argumentaciones que pretendemos formular acerca de ella forman parte de las respuestas siempre inconclusas que le asignamos a las dudas que orientan el viaje del pensamiento para el encuentro con una nueva realidad. La dimensión teleológica subyacente al transdiscurso de una tesis doctoral pensada desde la transcomplejidad denota transitar hacia la consecución de las inquietudes científicas del investigador, hacia las respuestas siempre inconclusas que se plantea y que demanda una realidad siempre cambiante e incierta, y orientarse hacia su norte epistémico, que indudablemente está enraizado con las dimensiones epistemológicas y ontológicas antes descritas. En referencia a la dimensión teórica del transdiscurso en una tesis doctoral, para Balza y Chavino 2020, todo atrevimiento epistémico por construir una refundamentación teórica desde la investigación transcompleja deviene en un ejercicio transmetodológico irreverente que se sintetiza en una hermenéutica ecosófica, crítica y transformadora, capaz de cuestionar todo saber teórico establecido para resignificar la realidad desde la reconciliación fecunda de los períodos transdisciplinares, pero también desde el diálogo de las teorías y el reconocimiento de la unidad y la diversidad del conocimiento. En síntesis, la construcción de una trama teórica transcompleja de una tesis doctoral encarna una fecunda esencia hermenéutica crítica y transformadora, que ha de concretarse en un transdiscurso dialógico, argumentativo y recursivo del investigador para resignificar el entramado de relaciones generadas en el sistema pensamiento, realidad, conocimiento y lenguaje.
pues el gran encargo es reconstruir los horizontes nociológicos del fenómeno en estudio y refundar las categorías conceptuales emergentes. Pensar en la resignificación de la vertiente axiológica o axioética a los efectos de generar una articulación discursiva emergente, en palabras de Balsa y Schavino 2020, implica reflexionar en torno a la necesidad de traducir la emergencia de un nuevo escalafón de valores existenciales, que reivindique la ontología de la naturaleza axiológica del sujeto investigador y trascienda los límites del esencialismo, en tanto propósito por comprender la pluralidad socioética del conocimiento del género humano y lograr una convivencia social solidaria en el contexto de una era planetaria inestable, caótica y cargada de antivalores. En el plano metodológico, se asume desde la transcomplejidad que no existen metodologías o métodos únicos para aproximarse a los fenómenos complejos y transdisciplinarios. Y dado que se debe explicar, comprender y transformar como propósitos científicos, entonces se promueve una integración metódica. De acuerdo con Villegas 2010, se asume el método como la vía donde confluyen la praxis reflexiva del sujeto y las reflexiones teórico-conceptuales para dar sentido a la realidad, comprenderla y transformarla. Es la labor pensante del sujeto. En consecuencia, el método no es separable del objeto, debe modificarse, coprogresar con la realidad empírica. Partiendo del expuesto, y si el método para la autora es la labor pensante del investigador, entonces esta dimensión está imbricada estrechamente con el transdiscurso. Por lo tanto, se debe apreciar un transdiscurso que implique las vías metodológicas o transmetodológicas que, sin ataduras cientificistas, le permita al investigador abordar a profundidad el fenómeno en estudio. Concluimos entonces que el transdiscurso emergente de una tesis doctoral pensada desde la transcomplejidad debe resignificarse desde la articulación discursiva entre las distintas dimensiones filosóficas de la ciencia. De lo que se trata entonces es de generar un transdiscurso orientado a imbricar las dimensiones epistemológicas, ontológicas, teleológicas, axiológicas y metodológicas de la transcomplejidad y del fenómeno en estudio, a los fines de generar una trama teórica inédita, es decir, una tesis doctoral como construcción emergencia de una red o trama de significados, de una emergente arquitectura de conocimientos, ideas, conceptos y teorías de manera creativa y original. En otras palabras, una reconfiguración del saber pensado transepistémicamente y plasmado en un transdiscurso. Seguidamente, el doctor Antonio Balsa desarrollará las dimensiones restantes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Nancy Schavino. En relación con las dimensiones teleológicas, teóricas y axioéticas de la filosofía de la ciencia desde una visión transepistémica, quisiera hacer las siguientes reflexiones. La dimensión teleológica subyacente en el transdiscurso de una tesis doctoral pensada desde la transcomplejidad, denota transitar hacia el logro de las inquietudes científicas del investigador, hacia las respuestas siempre inconclusas que se plantea y que demanda una realidad siempre cambiante e incierta para orientarse hacia un norte epistémico que indudablemente está enraizado en las dimensiones epistemológicas, ontológicas y metodológicas antes descritas. De lo que se trata es de articular las intencionalidades de la investigación en el prisma policromático transcomplejo
que trascienda las limitadas visiones disciplinares y reduccionistas de la ciencia y que al mismo tiempo posibilite, tal como lo plantea Balcells y Chavino, profundizar en la textura transformacional de la realidad para visionar la teleología en la prognosis reveladora de una nueva carga de significados que integra y trasciende desde un transdiscurso la comprensión, la explicación y la transformación de la compleja realidad social mediante conexiones semánticas transcomplejas que conducen a la transfiguración de nuevos significados de lo social para avanzar en la construcción de nuevos sistemas conceptuales que bordean lo teleológico en un sentido mucho más amplio. En referencia a la dimensión teórica del transdiscurso de una tesis doctoral para Balcells y Chavino 2020, todo atrevimiento epistémico por construir una refundamentación teórica desde la investigación transcompleja deviene en un ejercicio transmetodológico irreverente que se sintetiza en una hermenéutica ecosófica, crítica y transformadora, capaz de cuestionar todo saber teórico establecido para resignificar la realidad desde la reconciliación fecunda de los predios transdisciplinares, pero también desde el diálogo de las teorías y el reconocimiento de la unidad y diversidad del conocimiento. Esta perspectiva nociológica es congruente con la visión de Salcedo, quien asume la construcción de una trama teórica transcompleja como una irreverencia epistémica que viaja en un nuevo lenguaje científico, cuando sentencia que una trama teórica transcompleja pretende desde lo ontológico la resignificación de los eventos universales desde la alteridad y la otredad. Procura la crítica reflexiva al poner duda en el devenir de toda construcción epistemológica. Por lo tanto, implica un desafío metodológico irreverente a través de la hermenéutica crítica como una nueva forma de hacer ciencia, que reclama una nueva semiótica con la finalidad de darle sentido a lo real, desde un lenguaje que se nutre de la diversidad, la transdisciplinariedad y la complementariedad y reticularidad del pensamiento. En síntesis, la construcción de una trama teórica transcompleja de una tesis doctoral encarna una fecunda esencia hermenéutica, crítica y transformadora, que ha de concretarse en un transdiscurso dialógico, argumentativo y recursivo al investigador para resignificar el entramado de relaciones generadas en el sistema pensamiento, realidad, conocimiento y lenguaje. Pues el gran encargo del científico social es reconstruir los horizontes nociológicos del fenómeno en estudio y refundar las categorías conceptuales emergentes. Ahora bien, pensar en la resignificación de la vertiente axiológica a los efectos de generar una articulación discursiva emergente. En palabras de Balcells y Chavino, esto implica reflexionar en torno a la necesidad de traducir la emergencia de un nuevo escalafón de valores existenciales, que reivindique la ontología de la naturaleza axiológica del sujeto investigador y trascienda los límites del esencialismo, en tanto propósito por comprender la pluralidad socioética del conocimiento del género humano y lograr una convivencia social solidaria en el contexto de una era planetaria inestable, caótica y cargada de antivalores. Además de los planteamientos anteriores, el discurso escrito en una investigación de nivel doctoral desde una visión transepistémica deviene de una amalgama epistémica entre pensamiento, realidad y translenguaje. Quizás la refina intelectual más fascinante y exquisita del género humano
en el devenir de las sociedades, la constituye la capacidad de pensar libremente y sobremanera la posibilidad de construir y comunicar el pensamiento. Por ello, Fernández y Jiménez, 2008, en su obra Pensar nos hace libres, exponen que la tarea propiamente filosófica del pensamiento no es efímera ni preferentemente racional o lógica, sino cordial, vital y tremendamente compleja, porque nuestra filosofía, esto es, el modo de pensar y comprender el mundo de la vida, brota de nuestros sentimientos respecto a la vida misma. Entonces, en el contexto específico de una investigación de nivel doctoral, todo esto deviene en una dialéctica epistémica fecunda entre pensamiento, realidad y lenguaje. En tanto, la aspiración del investigador por ir construyendo un discurso que transporta no solamente la textura ontológica de una realidad multiversa y caótica, sino las respuestas a las dudas ontoimplicadoras formuladas en el sintagma nociológico de partida, las cuales se nos transparentan a través de un traslenguaje de naturaleza recursiva y transformacional. De allí el apremio del investigador por transcomplejizar sus pensamientos, lo cual supone un ejercicio de explanación de la conciencia nociológica para penetrar a profundidad en la médula de la yema idética de un mosaico de realidades multireferenciales e interdependientes, a los fines de extraer de allí las sustancias nociológicas esenciales de las categorías ontológicas reticuladas, muchas de las cuales se ubican en la zona ciencia, en la zona borrosa de la ciencia. Por ello, Balsa advierte con énfasis que cuando el científico social transcomplejiza sus pensamientos, irradia una energía translumínica que seduce y arrastra el pensamiento del otro, para discurrir sin límite más allá de la caja de herramientas de la sabiduría cotidiana y situar al investigador en capacidad de bordear los hitos cognitivos de las disciplinas y zigzaguear las fronteras nociológicas de los nuevos territorios del saber. Además, la transcomplejización del pensamiento conduce a resignificar las distintas dimensiones filosóficas de la ciencia, pero también a reexaminar la estructura de la línea argumental del discurso que deviene de un traslenguaje de naturaleza recursiva y transformacional. De tal manera que la pretensión de construir un discurso científico de nivel doctoral desde la transcomplejidad supone apostar por una visión investigativa emergente y transepistémica que permita abordar a profundidad la multiversidad de lo real complejo y caótico, con herramientas del pensamiento que desplacen los preceptos de las epistemologías convencionales establecidas. Por lo tanto, una mirada transepistémica a la realidad en el contexto de una investigación de nivel doctoral supone una agitación y cogitación profunda del pensamiento en la búsqueda de respuesta a las interrogantes que de otros paradigmas no se pueden obtener, dada su naturaleza reduccionista e impertinencia epistémica, como bien lo apunta Balsa, quien refiere que desafiar una visión transepistémica es trascender las lógicas epistémicas establecidas, desde una reflexión que cuestiona su impertinencia y limitaciones para abordar la textura ontológica de realidades transcomplejas, pues una transepistemología propulsa la imaginación creadora como el umbral de toda construcción nociológica en ciernes. En esta misma línea ideática, la estructura argumental de un discurso científico derivada de una investigación doctoral pensada desde la transcomplejidad, debe estar fundamentado en un traslenguaje, capaz de congregar múltiples referentes y significantes de la realidad, reinterpretar significados y resignificar categorías conceptuales como un ejercicio lingüístico generativo y transformacional que alimenta la razón teleológica de una trama teórica transcompleja. De este modo, un traslenguaje recursivo y transgresivo debe propulsar una praxis comunicativa
que fortalezca y cohesione la unidad sintáctica del discurso en términos de una coherencia semántica, sintagmática y pragmática, capaz de direccionar y nutrir la línea proposicional y argumental del científico social. Este desafío filológico debe trascender los dominios de un lenguaje coloquial, normativo y contralor, el cual generalmente se encuentra subordinado a una gramática analítica, disciplinar y simplificadora que asfixia y limita toda iniciativa de reflexión crítica y transformadora. El discurso escrito en una investigación de nivel doctoral desde una perspectiva transepistémica desafía una coherencia textual de naturaleza semántica, sintagmática y pragmática en la línea argumental y teleológica del discurso del investigador. De modo tal que toda narrativa científica generalmente tiene su origen en un sistema de enigmas e interrogantes que inquietan al investigador en un determinado campo del conocimiento. Estas dudas se ubican en las distintas dimensiones de la filosofía de la ciencia, en tanto operan como la fuerza que propulsa el espíritu del científico social para la búsqueda sistemática de aquello que se desconoce, que permanece encubierto, y es necesario develarlo desde una puja epistémica entre pensamiento, realidad y lenguaje. Este particular encargo intelectual en el contexto de una investigación doctoral, pensada desde la transcomplejidad, traduce la construcción de una traza discursiva encadenada, la cual se enriquece y fortalece en la triple vertiente de una necesaria coherencia textual, la cual, según Van Dijk, es una propiedad semántica de los discursos basada en la comprensión e interpretación de frases individuales en su relación y conexión con otras frases constituyentes de la totalidad del texto. En esta misma línea de planteamiento, Van Dijk aporta, al hacer referencia a la coherencia semántica, que ésta se expresa en la articulación de un conjunto de recursos gramaticales para hacer posible la relacionalidad y cohesión léxico-gramatical entre los enunciados de un texto y se evidencia en la unidad y continuidad del sentido del mismo. Por su parte, la coherencia sintagmática en el contexto del discurso científico a nivel doctoral desde la transcomplejidad sugiere una articulación consonante y progresiva en el sintagma, entre el sintagma nociológico de partida, el sintagma nociológico ontometódico y el sintagma nociológico teórico-argumental de salida, en tanto propósito por asegurar un encadenamiento recursivo y consecuente a todo el recorrido discursivo. En relación con el sintagma nociológico de partida, este congrega el sistema de enigmas, de dudas y de vacíos e interrogantes que configuran la interproblemática objeto de investigación, la cual solo puede ser explicada mediante la religación de las múltiples dimensiones epistémicas de la filosofía de la ciencia, siempre desde la libertad de pensamiento del investigador. A su vez, el sintagma nociológico ontometódico deviene de la pertinencia y conformidad de una transmetodología tanto de exploración de la multiversidad de lo real como de construcción teórica, mientras que el sintagma nociológico teórico argumental da cuenta de la trama teórica emergente o teoría de salida, el cual debe reflejar de modo coherente una nueva propuesta de conocimiento que satisfaga los presupuestos nociológicos de partida. Este sintagma nociológico debe apreciarse a lo largo de la estructura de la línea argumental del discurso que sustenta la tesis doctoral. De modo especial quisiéramos referirnos a la coherencia pragmática, la cual, según Rodríguez, tiene lugar en la adecuación pertinente entre el texto y el contexto, donde cuentan las condiciones específicas de los interlocutores o actores sociales, la intención comunicativa, el tiempo, el lugar y demás circunstancias extraverbales. En efecto, cuando el científico social contextualiza su discurso desde la transcomplejidad,
En efecto, cuando el científico social contextualiza su discurso desde la transcomplejidad, no solamente experimenta un diálogo ferviente entre pensamiento, realidad e intercontexto, sino que se construye una estructura textual mucho más amplia, genuina y fidedigna, que contribuye a enriquecer y legitimar el nuevo conocimiento, puesto que una verdad sin contexto sería una ciencia vacía de significados. Finalmente, el discurso doctoral o la escritura de nivel doctoral desde una perspectiva transepistémica debe ser examinado, debe ser evaluado desde el eidos ontológico de la transcomplejidad, el cual, según Balsa, se refiere a la mezcla recursiva, contextualizada y argumental en el discurso del científico social de los principios del enfoque integrador transcomplejo, las dimensiones filosóficas de la matriz epistémica de la transcomplejidad, los aportes de la sabiduría humana para un pensador transcomplejo en el ámbito de una investigación doctoral y o postdoctoral, y la coherencia textual, semántica, sintagmática y pragmática entre las categorías gramaticales que soportan un translenguaje de naturaleza recursiva y transformacional. De acuerdo con esta referencia, el eidos ontológico de la transcomplejidad constituye uno de los más importantes criterios de valoración y credibilidad de la ciencia transcompleja, puesto que además de fortalecer la articulación del discurso escrito en una investigación de nivel doctoral transepistémica, purifica y cohesiona la unidad sintáctica de los predicados nociológicos de una trama teórica de naturaleza transcompleja. Nuestro agradecimiento a la doctora Crisálida Villegas por su gentil invitación, demás autoridades de la Universidad Bicentenaria de Aragua, a los representantes de la UNITEC y muy especialmente a la red de investigadores de la transcomplejidad. Un saludo y agradecimiento a todos los participantes de distintas universidades e instituciones educativas, tanto nacionales o internacionales, por habernos acompañado en este importante evento del día de hoy. Buenas tardes y muchas gracias.